Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Anthony Agustín Roda, estudiante del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNADM. En este caso, el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de la mecánica respiratoria, parte del estudio de la anatomía del aparato respiratorio. Bien, ok. Para poder hablar del aparato respiratorio necesitamos observar o tener en cuenta que el aparato respiratorio anatómicamente se divide en dos regiones, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Esta vía aérea superior y esta vía aérea inferior van a tener diversas estructuras que vamos a analizar más adelante. Es importante mencionar las funciones principales del aparato respiratorio. Las funciones van desde el número uno, que sería intervenir en el intercambio gaseoso, es decir, el aparato respiratorio capta oxígeno del aire de la atmósfera para llevarlo a las células del organismo, esto a través de la circulación sanguínea, y elimina el CO2 producto del metabolismo de las células a través de la respiración. Asimismo, como el CO2 es eliminado, también son eliminadas algunas sustancias de, digámoslo así, rezago o de residuo, perdón, para ayudar a regular el pH sanguíneo. También tenemos dentro de este aparato respiratorio los receptores para el sentido del olfato. El aparato respiratorio filtra el aire inspirado, produce sonidos, que son en este caso que es la fonación, y excreta pequeñas cantidades de agua y calor. Esto obviamente a través de la mecánica ventilatoria. Muy bien. Tenemos la vía aérea superior, vemos aquí diferentes estructuras que se dividen en regiones. Tenemos la región de la nasofaringe, la bucofaringe, la laringofaringe y posteriormente la tráquea. ¿Vale? Tenemos lo que es pues algunas estructuras importantes como la lengua en la cavidad oral, los senos frontales, los meatos nasales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay estructuras muy importantes dentro de la atención prehospitalaria, como lo pueden ser los pliegues vocales, en este caso de las cuerdas vocales verdaderas. Cuando nosotros tratamos de hacer un procedimiento, por ejemplo, de intubación endotraqueal, necesitamos localizar estas estructuras en la vía aérea superior para poder realizar un procedimiento, obviamente a reserva del nivel de capacitación de la persona. Básicamente en un plano sagital, en este caso esto sería la vía aérea superior, lo que podemos ver en la vía aérea superior. Después vamos a la vía aérea inferior, tenemos una ramificación que se llama ramificación del árbol bronquial, donde comenzamos de la parte superior, donde está la laringe, donde comentábamos que termina la vía aérea superior, y bajamos, que es la tráquea, en este caso una estructura importante, los bronquios principales, que serían estos de aquí, la tráquea, los bronquios, divididos por un elemento muy importante que se llama la carina, que se ocupa o se trata de dividir en este caso los bronquios principales de cada pulmón, del derecho y del izquierdo. Posteriormente los bronquios lobares, los segmentarios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Es decir, vamos bajando, tenemos un bronquio principal después de la carina, después tenemos el bronquio lobar, que es este más pequeño, seguimos con una siguiente ramificación que sería un bronquio segmentario hasta llegar al bronquiolo izquierdo y posterior, las más pequeñitas, son los bronquiolos terminales de ambos lados. Tenemos aquí en el esquema también, esto en una vista anterior, es decir, lo estamos viendo de frente, el diafragma. Este elemento o esta estructura es sumamente importante para la mecánica de la ventilación. Hay que recordar que en la mecánica de la ventilación, el trabajo de las presiones, en este caso de lo que es la presión interna y externa al cuerpo humano, es sumamente importante para poder realizar la mecánica ventilatoria. Bien, una vez llegado a este punto, pues nos vamos a acercar un poco más, vamos a observar la división del bronquiolo terminal, que en este caso sería la parte de aquí arriba, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Es decir, vamos a llegar más adentro, a donde se vuelve esto más pequeño y donde podemos observar estructuras que solamente se ven al microscopio, que sería algo como esto de acá. Únicamente al microscopio podemos identificar estas estructuras. En este caso, un bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, los alveolos, que es donde se lleva a cabo la respiración, y las pleuras, ¿vale? En este caso, la pleura visceral.
Bien. Para poder respirar, el cuerpo humano necesita llevar a cabo un proceso o un procedimiento que se llama difusión de gases. La difusión de gases básicamente viene manejada o viene trabajada, por así decirlo, por lo que es la ley de Boyle, la ley de las presiones parciales y la ley de Henry, que también trata de comportamiento de gases. ¿Por qué hablo mucho de gases? Muy sencillo, la difusión, en este caso de los gases del oxígeno y del CO2 o de los productos de metabolismo, se lleva a cabo mediante las diferencias de presiones. Vamos a ver ahorita también esa parte. ¿Vale? Aquí tenemos una pequeña imagen donde a grandes rasgos en el alveolo, donde viene pasando la circulación, donde viene pasando la sangre, donde están estas estructuras llamadas eritrocitos, parte de la fórmula roja de la sangre, pues vemos cómo es la difusión por contacto, por así llamarlo, de oxígeno con CO2, un contacto que se lleva a cabo a través de diferentes estructuras celulares. Contacto entre comillas, porque realmente no es un contacto. Como su nombre lo dice, es una difusión de gases. Un paso de un gas de mayor presión a un espacio de menor presión y viceversa. Bien, dentro de la respiración tenemos tres procedimientos importantes: la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. ¿Sale? Estos procedimientos, como lo vemos en la diapositiva, van por partes, por así llamarlo, para su estudio. Tenemos la ventilación pulmonar, básicamente es la entrada y salida del aire, la inspiración y la expiración, con los músculos, con el diafragma. La respiración externa, que es el intercambio gaseoso, y la respiración interna, que ya es a nivel tisular, que es un intercambio de gases entre la sangre en los capilares sistémicos. Ya aquí es la respiración interna, estamos hablando ya a nivel circulatorio. La respiración externa o pulmonar es la que llevamos a cabo a través de los pulmones, ¿vale? Por eso pulmonar. Bien, hablábamos de músculos. Tenemos músculos importantes, en este caso el diafragma. Podemos ver por ahí unas pequeñas líneas que nos marcan el diafragma durante una expiración, que es la salida de aire del organismo, y una inspiración, como este se va a mover hacia arriba, hacia abajo, dependiendo el movimiento. Hay que recordar que este diafragma está inervado por el nervio frénico, ¿vale? Y este nervio frénico es el que se encarga básicamente de dar esos impulsos, esos estímulos para que el diafragma se mueva. Si lo vemos de una vista anterior, podemos ver que hay músculos que van a trabajar como el esternocleidomastoideo o los escalenos cuando el diafragma sube para reducir el tamaño del pulmón, o cuando el diafragma baja para aumentar el tamaño del pulmón. Recuerden que también a partir del aumento o disminución del tamaño de los pulmones, pues van a haber un cambio de presiones al interior de ellos. Es decir, hablando de gases, si tenemos un espacio más pequeño, es decir, si el volumen disminuye, la presión del gas va a aumentar, es decir, es inversamente proporcional. Si en este caso el pulmón aumenta su tamaño, la presión dentro del pulmón va a ser mucho menor, es decir, ese gas va a estar menos comprimido. De esta forma es como se lleva a cabo la entrada o salida de aire por diferencias de presiones. Vemos aquí, por ejemplo, que en un inicio, en un reposo, ahí no veo mi flechita, tenemos la presión alveolar a una atmósfera, es decir, a 760 milímetros de mercurio, y la intrapleural, en este caso de las pleuras, a 756. En una inspiración, el diafragma se contrae, tenemos una presión alveolar de 758 milímetros de mercurio, es decir, esta presión sigue siendo menor que la presión atmosférica, ¿vale? Y una presión intrapleural de 754, se produce la inspiración, acá está arriba la presión atmosférica y entra el aire. Una vez que vamos a realizar la expiración, pues también tenemos aquí una diferencia de presiones de 760 a 762, aquí es mayor, el aire busca escape hacia el lugar de menor presión. Es importante que revisemos esta parte, básicamente nuevamente hablamos de presiones, donde vamos a ver que el tamaño de las cavidades, en el caso del tórax y de los pulmones, van a ser o van a cambiar dependiendo del procedimiento que se lleve a cabo. Esto igual por las diferencias de presiones. ¿Sale? Básicamente en la respiración, en conclusión, tenemos un mecanismo, un sistema de baja y alta presión para poder introducir el aire y posteriormente una difusión gaseosa que también se trabaja mediante presiones para hacer el intercambio gaseoso y llevar a cabo la respiración.
Por último, pues mis bibliografías en este caso, como vemos el Gerard J. Tórtora de Principios de Anatomía y el archivo de la UNADM, así como el video de la clase 37 del maestro Paiva, Enrique Paiva, de Fisiología Respiratoria. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.